Hi everyone, and welcome back to Innovation Nation. Today we have Ms. Beatriz Godoy here with us, and we will be discussing how to get a green card. And we were just talking about how it's odd that we're an Innovation Nation podcast and we haven't done an episode on the green card yet. So let's just jump right into it. Básicamente, una residencia es simplemente el término que uno usa para decir que uno puede vivir en los Estados Unidos de forma permanente. No se tienen que ir, no es limitado a cierto tiempo y se puede seguir renovando. La residencia es también la tarjeta física igual al estatus. Muchas personas confunden la tarjeta física al tener el estatus. Una persona que es residente, que tenía la tarjeta y se le extravió, sigue siendo residente, todavía tiene ese estatus. La tarjeta simplemente es la manera que uno puede probar ese estatus a inmigración o cualquier otro persona del gobierno, ¿no? Cosas que tienen que acordarse es que siguen siendo residentes aún no teniendo la tarjeta, y la residencia es lo que uno necesita para poder quedarse permanentemente en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los requisitos para coger la residencia? Eso va a depender de qué tipo de residencia vamos a aplicar. Personas pueden aplicar para la residencia, por ejemplo, porque alguien lo pidieron, ¿verdad? Un familiar te pide, sea tu hijo, sea tu esposo o esposa, también puede ser tu patrón. Los requisitos van a cambiar dependiendo de qué tipo de residencia estamos hablando. Ahora, hay los específicos dependiendo del tipo, otra vez, si es familia, si es empleo, si es a través de asilo, que cogieron el estatus, pero también tienen que tener los requisitos de ser admisible a los Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que inmigración, independiente de los requisitos específicos de la petición, del asilo, sea del patrón, también van a mirar tu historial inmigratorio, que no has tenido deportación, que no has estado ilegal, en ciertos casos que has mantenido el estatus legal, ejemplos, ¿no? El historial criminal, el historial de deportación o de quedarse pasado el tiempo, todo eso va a determinar si la persona es admisible, y eso lo va a mirar inmigración cuidadosamente. ¿Qué tanto tiempo se demora en la residencia? Bueno, en realidad, siempre y cuando ya se puede aplicar para la residencia, ese tiempo va a ser definido por la oficina local que va a aprobar esa residencia. La persona, si vive, por ejemplo, en Dallas, le va a demorar, en estos momentos se le está demorando un poquito menos del año, yo diría unos 11 meses, pero no va a ser igual a una persona que vive en Miami que está aplicando para la residencia, porque depende de la oficina que va a aprobar el trámite qué tanto tiempo se está demorando. Otra pregunta que como bastante frecuente es, bueno, a mí me está pidiendo mi mamá, pero yo estoy casado y tengo 2 hijos. Definitivamente en ciertas peticiones los familiares de la persona principal pueden beneficiar. Eso se le dice un derivativo. Esa persona, siempre y cuando está casado legalmente con usted, los niños, siempre y cuando tienen menos de 21 años, van a beneficiar de esa petición y por lo tanto también van a poder coger el beneficio de coger la residencia. Pero para siempre hacer el análisis, uno quiere confirmar eso con una asesoría de un abogado que trata los casos de inmigración. ¿Qué tipo de residencia es la más rápida? En ese sentido, tuviera que decir, no importando en qué local, yo tuviera que decir que la residencia más rápida es la residencia entre un papá y un hijo, porque en esa relación muchas veces inmigración opta por no hacerle la entrevista, y la entrevista es lo que actualmente atrasa el caso. Al no tener entrevista, pues inmigración básicamente estaba tramitando la residencia por correo, y lo hemos visto tan rápido como 4 meses. ¿Qué tanto cuesta coger la residencia? Bueno, ahí tienen que estar conscientes de 2 puntos principales. Uno es el gasto con el gobierno, porque al final del día el gobierno va a cobrar por sus aplicaciones. En estos momentos, una persona, por ejemplo, que está aplicando para la residencia basado en una petición familiar, si no se ha hecho la petición, se está haciendo en el mismo momento, esa persona en estos momentos le tocaría pagar $1,760. Simplemente el gobierno, eso es
exclusivo a la representación de un abogado, ¿ok? Eso se tiene que mandar con el paquete, si no, inmigración no acepta las aplicaciones para procesarlo. Pero independiente del gasto de inmigración, uno tiene que estar consciente que si va a usar los servicios de un abogado, va a haber gastos de abogado también en conexión con el trámite. Eso va a variar de abogado a abogado y eso ya lo tienen que platicar con la oficina que le va a ayudar. Que Dios mediante sea con nosotros. ¿Qué otra cosa le quiero decir a los potenciales clientes, a las personas que nos están escuchando hoy día que quieren hacer el trámite de la residencia? Posiblemente han considerado hacer el trámite solo o usar los servicios de un notario. Con respecto a hacer el trámite solo, les tengo que recalcar que mientras que a lo mejor son súper inteligentes, entienden el proceso, al final del día están experimentando. No es algo que hacen día tras día y esto es algo que es tan importante porque le va a afectar su futuro. No experimenten con su futuro, usen los servicios de un profesional, sea con nosotros o con otro abogado. Pero ahí me lleva al otro punto, los servicios de un notario. Un notario, otra vez, no estoy hablando mal de la persona, a lo mejor tienen toda la mejor intención del mundo, pero al final del día no son abogados, no pueden ir a corte si es necesario. Un día pueden estar ahí, el otro día a lo mejor no están ahí. Un abogado, si tiene una oficina establecida, no se va a desaparecer y tiene obligaciones éticas para representarlo correctamente. No duden de que si van a hacer este trámite, lo deben de hacer con un abogado que esté al lado de ustedes. Thank you. You're welcome. This podcast has been prepared for general information purposes only and is not legal advice. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute an attorney-client relationship.